¿Qué onda, Joel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Es un gusto poder tenerte aquí de vuelta. Después Ya de 4 años. 4 años de que estés aquí en los cursos. Y pues la verdad, hoy es un episodio especial de esos alumnos que marcaron época aquí con nosotros. Y tengo una pregunta muy importante. ¿Comedia o drama? Drama. Drama, ¿por qué? Porque creo que, al menos para mí, es como algo en el cual yo me identifico más y puedo desenvolverme más como artista. La comedia es muy linda si la sabes manejar. No todos tenemos la habilidad de manejar la comedia y hacer reír a la gente, porque hacer reír a la gente es como muy complicado y no todos tenemos este don. Entonces, como yo prefiero el drama. Ok, y todos se preguntarán, hoy, ¿por qué están haciendo esa pregunta? Hoy tenemos un estudiante de teatro Sí. de la escuela ESAI, hoy en día UNAI, ¿sí? Y pues qué gusto poder tenerte, que nos platiques más sobre tu licenciatura, cómo ingresaste, si te costó trabajo entrar, si te hubiera gustado estudiar otra licenciatura. Cuéntanos un poquito de ello. Para empezar, cuéntanos qué es teatro. Respecto a la carrera. Sí. La carrera más que nada se enfoca como en crear artistas, literalmente que sean creadores de contenido, en el sentido de que creen siempre, porque creo que hay otras carreras como licenciatura artística que se enfocan no tanto en eso, y creo que en la ESAI, ahora UNAI, se abarca demasiados rubros para que tú cuando egreses puedas abarcar más campo, la verdad, como dirigir, crear, literalmente ser actor, y también la escuela te da la opción de hacer una maestría en artes. Entonces, la carrera más que nada se enfoca en eso. Y si no tienes tantas habilidades, que fue mi caso al inicio, ahora la escuela te da muchas herramientas para que tú puedas culturizarte si no naciste en un nicho artístico o actoral, que fue en mi caso, porque creo que en mi familia nadie ha estudiado actuación o artes o nada relacionado. ¿Qué es lo que más te gusta de esta carrera? A mí lo que más me gusta es el hecho de poder dejar de ser yo y poder ser otra persona. De hecho, en mi primer anterior y en estamos como yendo paso a paso para crear como nuestra ficción, para que aprendamos a dividir la realidad de lo que es ficción, porque a veces como que no puedes diferenciar esas partes o momentos, entonces como de vivencias y lo demás, entonces como esa parte. O sea que estás trabajando como que un propio alter ego. Ajá, como que trabajas, le dicen como el yo creativo, como que Ujú. cuando tú quieras crear un personaje o hacer a alguien, tienes que encontrar en qué momento tú estás en tu momento en el cual especial como tu zen, para que tú puedas darle vida a alguien más, o cómo puedes nutrir a esa persona de ti, o de qué tanto tienes que absorber para que tú lo puedas darle de tu cosecha al personaje. Pero todo lleva un proceso, entonces en la escuela van paso a paso. Primero es como del solo el cuerpo, ese semestre estamos viendo cómo darle voz, como en poemas, y ya luego va como en genealogía, luego realismo, teatro clásico, y así va avanzando. Y ya en cuarto semestre es cuando tenemos las temporadas escolares, que ahora mis compañeros de cuarto semestre van a poner en junio, julio, van a presentar sus obras de final de semestre. Oye, Igual, llevan un proceso. está bastante interesante. Oye, ¿en qué semestre estás y cuántos semestres son en total? Yo actualmente estoy iniciando, regresando de vacaciones, el segundo semestre en teatro, y son 4 años la carrera. O sea, 8 semestres. Sí, cada final de semestre hay como muestras corporales o muestras de lo que se trabajó en el semestre, porque al menos en la UNAI se diferencia mucho de otras escuelas que no son como tan rúbricas y tan marcadas lo que vas a hacer. Por ejemplo, yo antes estudiaba en la UARI en pandemia, y había como la rúbrica de las tareas, todo estaba como programado, y en la UNAI sí está como estructurado de esa forma, pero hacer como una carrera no tan teórica hasta cierto punto. O sea, sí teníamos clases teóricas, pero el mayor peso de nuestros horarios son las clases corporales, que tenemos acondicionamiento y anatomía del movimiento, que no se enfoca tanto en cómo está compuesto los músculos o los huesos, sino qué tanto los puedes mover o cómo te ayudan, porque hay actores que pues caminan diferente o hacen movimientos diferentes que son del personaje, y tú tienes que conocer hasta dónde tu cuerpo es capaz de moverse para que hagas la diferencia de... Y actuación, que es como la materia que nadie puede reprobar porque es la base de toda la carrera.
y ya. Ya me dijiste varias materias y me estoy quedando así como que sorprendido porque no pensé anatomía del movimiento, ¿no? Ajá. O sea, es teórico y también práctico. Sí, es teórico y práctico. De hecho, mayormente a mí me ha tocado tenerlos en las mañanas de que llegamos tempranito y la maestra se pone a hacer ejercicios a las 8 de la mañana, nosotros brincando, corriendo, saltando, estirándonos, moviéndonos, perdón, solo con los dedos del pie o solo con la pelvis o los isquiones, caminando en el piso, o sea, son como explorando literalmente tu cuerpo de qué tanto es capaz y qué no. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esta clase? Que literalmente puedo caminar con las nachitas, o sea, con los esquiones, con los huesitos que tenemos aquí abajito, con esos, porque vas haciendo así. Y yo pensé que no iba a poder porque soy un poco robustito, pero sí pude y no me llevó tanto tiempo. Lo que sí he notado, que no soy muy flexible ni muy elástico, pero también ya he trabajado en ello y he avanzado un poco. ¿Cuál crees que ha sido hasta ahorita la materia más exigente que has tenido? Para mí, creo que la de investigación, porque creo que al menos como estoy empezando, la materia como que es linda porque te dice que investigues un tema que te guste. En mi caso, yo en primer semestre escogí el biodrama de Vivi Tellas, que es como obras de teatro puestas de vivencias, o sea, sacados de la realidad, no creados de algún autor. em, y me interesó mucho este tema porque literalmente trabajan desde el umbral mínimo de ficción, que es como meterle la menos ficción posible a una historia, y son vivencias de otras personas, no es una creación literal imaginaria de algún autor. Entonces, como te gusta tanto, pues investigas y lees, y pues luego sientes que no se acaba y luego ya tienes que cortarle. Y a mí se me complicó mucho como pararle y luego hacer como tu marco teórico, tu marco histórico contextual. Ahorita en lo que ando batallando es en mi mapa conceptual, no, en mi marco conceptual, creo que sí. No, metodológico, perdón. Mi marco metodológico, que es lo que voy a trabajar este semestre. Porque en la escuela hace poco tuvimos, iniciando el semestre, una charla con una actriz que se llama Conchi. Y ella dice que pues, literalmente hay que crear siempre, buscar cómo. Y pues nos dio como la reflexión de que un artista siempre trabaja desde las carencias porque no siempre tendremos el éxito o la estabilidad para continuar con nuestro sueño. Guay. ¿Cómo? O sea, eso que acabas de decir, desde las carencias, ¿por qué? Porque creo que es como, creo que lo cliché que la gente dice como de que no puedes vivir del arte. Entonces la escuela se enfoca mucho en que tú como artista escénico, puedas desarrollar muchas habilidades para tú venderte si no te dan trabajo como actor, porque quizá ya ves que hay como muchos estereotipos o clichés ajá, si no encajas en lo que ellos piden visualmente, pues tienes como otras áreas o campos para desenvolverte como creo que en octavo semestre dan como el tema de la pedagogía para dar clases, está el tema de investigación para ser investigador, luego creo que en cuarto semestre hay como las optativas para dirigir, para crear escenografía, que son como los tramboyos, o sea, la escuela te da muchas herramientas para que tú busques trabajo hasta donde no lo hay. Igual para que tú puedas vender un producto, que más que nada de eso se trató la plática con la que iniciamos el semestre. Está bastante interesante, Joel. Y me surge como que esa duda de, tú dices, hay muchos mitos y el principal, hemos tenido invitados a muchos estudiantes del UNAI, a varios estudiantes del UNAI. ¿De verdad? Sí, de música. Y siempre hay ese común denominador que dicen, es que no puedes vivir del arte. Es que, o sea, la gran mayoría de los mitos, ¿no? Ujú. Dicen, o que les dijeron en su momento, no puedes vivir del arte o te vas a morir de hambre por estar estudiando algo de arte, ¿no? ¿Tú cómo lograste como que hacer un lado eso y tomar la decisión de seguir ese sueño? Yo creo que más que nada por el tema de la pasión. O sea, en mis clases de actuación con mi maestro Francisco Solís, siempre cuando tuve mi primera evaluación de actuación, era el ejercicio de esto soy, esto tengo. Y pues yo nunca había como hecho un examen porque no tenía una preparación previa. Yo todo lo fui aprendiendo kinestésicamente en el momento. Porque yo no sabía que quería cambiar de carrera hasta que pise un escenario. Hasta que mi mamá me dijo, wow. Y sí, obviamente yo soy como más realista y sé que me falta mucho y lo sigo trabajando todos los días. Siempre que puedo aprendo, pregunto y absorbo lo que puedo. Y
a diferencia de otros compañeros, pero siempre lo estoy intentando y em, creo que el hecho de quitar y decir, es mi vida, o sea, yo decido si no, no, no puedo cumplir las expectativas de la gente, entonces por eso dije, pues ya no volví a mi primera carrera y decidí darle como un giro gigante a mi vida y enfocarme yo solito. Y creo que tomé buenas decisiones, como que el destino me encaminó a encontrarme con personas increíbles que hoy por hoy les decimos en las clases, nos decimos nuestra tribu porque nos apoyamos siempre y lo conocí desde el proceso de inicio para que fue un poquito largo para la carrera y ya entre nosotros nos apoyamos y sobre todo que intentamos retroalimentarnos y darnos críticas constructivas de nuestros procesos porque a pesar de que somos muy amigos, igual el ambiente artístico es muy rudo a veces y pues a veces toca como aprender de eso también. Me estabas mencionando, estabas contando de hecho ya lo comenté 2 veces, terminé una carrera, o sea, de una carrera me brinqué a otra, pero dijiste algo muy importante, el momento en el que me subí a un escenario, supe que tenía que cambiar. Cuéntanos qué pasó, cómo pasó, Desde que cómo te cambié llegas a ese escenario. al primero, em, yo llegué aquí a los cursos porque hice mi test vocacional como todos al final de la prepa, porque pues dije, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué sigue? No podemos parar, porque estamos como caballitos de carreras de que uno tras otro, uno tras otro. Y yo sí quería estudiar teatro porque mi prepa tenía taller de teatro y mi maestra siempre me ayudaba mucho. Pero pues ya, ¿En qué prepa estudiaste, Joel? yo estudié en la unidad académica, ahorita le dicen Guapic. Guavic. Sí, era como una escuela comunitaria. Y Ahora ya prepa 3. ahora ya prepa 3, literalmente. Y ya en el proceso con mi tutora le dije como es que yo quiero estudiar esto, pero creo que como estábamos muy pequeños, 17 años, dices, ocupo dinero, ¿de qué voy a vivir también? O sea, como que caes mucho en lo que la gente te dice. En lo que todos empiezan a contar Exactamente. cuando empiezas a decir qué es lo que quiero. Ujú. Y creo que a esa edad es mucha presión para que alguien decida qué quiere hacer con su vida, pero aún así pues, es el camino, la estructura que lleva la educación así. Y mi maestra me hizo el test vocacional y literalmente era como ser maestro, teatro y comunicación, eran mis 3 opciones. Y pues me fui por la primera, iba a estudiar educación, pero pues tampoco quería que fuera algo tan simple entre comillas, entonces quería algo que me costara un reto aún más. Entonces, en la escuela no era muy malo en inglés, pero tampoco era muy bueno. Entonces, mis maestras de inglés siempre eran como tú, si necesitas ayuda, te ayudamos. Y antes de que llegara la pandemia, pues yo decidí estudiar enseñanza del idioma inglés para mejorar mi inglés, porque yo dije, termino esta carrera, son 4 años, voy a acabar a los 22 años. Siendo maestro en inglés, hay escuelas que solo son sabatinas o puedes dar asesorías virtuales o particulares y puedo yo pagarme lo que yo quiero. Y ese era como mi meta, mi plan original. Y entonces por eso literalmente me moví Era tu meta para llegar a a lo- tu mi sueño. meta, como un paso, un escalón para llegar a lo que quería. Y buscando con mi mamá qué hacer porque pues ocupaba una preparación para el examen, porque es muy complicado. Sobre todo porque en esa carrera, para ese entonces solo aceptaban 28 personas de las muchas que presentaban. Y fue como llegué a los cursos y ya llegó la pandemia, me subieron muchos los cursos, aprobé y entré. Pero llegó la pandemia y adaptar todo lo que era presencial, que fue lo que me llamó mucho la atención de esa carrera, volverlo como virtual, pues me desanimó demasiado y pues ya sufrí como una operación en la cual me dieron 13 puntadas porque se me explotó el apéndice. Y aún así seguí intentándolo en segundo semestre, pero igual como que no pude y reprobé todo. Y ya pues era más fácil empezar desde cero y dije, bueno, es el momento, tocó. Mi fecha llegó, había que empezar desde cero. Porque nunca había parado de estudiar, era como primaria, kinder, secundaria, prepa, talleres, lo que sea. Nunca había reprobado nada, nunca había reprobado ningún examen y ese fue como el primer golpe en realidad de fracasar hasta cierto punto. Porque mi mamá ya me veía con el título. Y mejor decidí intentarlo y empecé a terapia y empecé a trabajar porque la terapéutica, la psicóloga me dijo que yo trabajaba mucho con el contacto físico, el ver gente. La pandemia como me afectó mucho eso y me estaba cerrando mucho y por eso me enfermaba mucho. Y empecé a trabajar por ocupación, primero trabajé en un cine, ya luego cuando empecé a avanzar
yo personalmente empecé a trabajar, renuncié, me puse un Little Caesars una semana y luego entré a trabajar en Starbucks. Y en Starbucks fue como ese golpe de suerte porque era algo que no sabía que necesitaba. Y literalmente lo que agradezco de ese lugar es que me dio demasiadas contactos o demasiadas puertas. Me abrió demasiadas puertas para llegar hasta la escuela que es donde estoy ahorita. Porque había un niño que trabajaba en el Starbucks y luego yo llegué y lo conocí. Y este niño es actor actualmente, se llama Jeffrey Quintal y hace muchas cosas. Y teníamos un amigo en común y en algún momento en el 2022, si no estoy mal, publicó que necesitaba un suplente para un proyecto. Y yo dije, bueno, era el momento decisivo. O me reinscribía a la primera carrera o lo intentaba y cambiaba mi enfoque. Y dije, lo voy a intentar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Literalmente yo me fui con esa mentalidad y así lo fui intentando y ya resulta que el proyecto era como, para ese entonces era Hércules el campeón en Ishmaquin, en el castillo Coca-Cola, porque este chico tenía tanto el show de Navidad y el show del castillo y ocupaba a alguien que lo cubriera cuando estuviera los fines de semana de Navidad. Y así llegué sin conocer nada de trato, sin saber qué es proscenio, qué es una pierna, trato arriba, trato abajo. Y creo que fui muy bendecido y afortunado porque la gente que conoce ahí me enseñó mucho. Hay un maestro que se llama Manuel Lara, que a él le debo sobrevivir ese primer acercamiento al escenario porque yo no sabía nada. Y el director daba indicaciones y no entendía mucho el contexto. Ya él como que allá en la escuela de la vida me fue mostrando y enseñando. Y la primera vez temblé, casi lloré, sudaba caliente. Y ya después vas y ves las luces y ves los niños y fue algo completamente mágico. Y ya cuando terminó sí lo lloré porque fue algo que nunca había hecho en mi vida. Y ya desde eso decidí cambiar el enfoque. Y ya no me volví a... ¿Es que es algo que querías hacer toda tu vida? Sí, siempre tenía esa espinita porque en la primaria era como festivales como carnaval. Siempre salían todos los festivales. Pero no es lo mismo, siento yo, porque creo que no todos nacen para lo mismo. Entonces, cuando hay bailables o festivales, tú ves que hay niños que tienen la chispa, tienen la energía, y hay quienes no. Están allá porque su mamá los quiere ver de bravo, mi amor, estás bravísimo. Y pues no. Yo era de los que, te lo juro. Sí, pero a mí me encantaba siempre. De que vestirme de abejita, de pastorcito, de angelito, de lo que sea. Pero porque yo soy introvertido. O sea, hasta cierto punto que no se me da mucho. Ok. No sé. Y yo siempre he dicho, las personas que lo hacen, o sea, mis aplausos y mi admiración, por eso es algo que a mí como que no me siento con la valentía de hacerlo. No sé si me explico. Sí. Igual sí, creo que también me pasaba en la pandemia porque decía, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y ahí sí me volví un poco introvertido, pero naturalmente soy muy parlanchín, soy muy amiguero, entonces creo que eso fue una gran herramienta y trabajar en Starbucks fue como que la potenció más. Entonces ahí como que ubiqué más gente y preguntando, siendo amigo de, conociendo de, llegué hasta allá. Y ya decidí cambiar de carrera, perdón. Y hace 2 años, en el 2023, era cuando iba a presentar por primera vez en la UNAI. Pero pues mi mamá falleció en ese año, justamente en las fechas del examen. Y ya lo dejé por la paz y volví a empezar como ese proceso de ¿será que lo tomo? Porque para ese entonces era como yo solo contra muchas adversidades que no todo adolescente de 18 o 23 años está preparado para vivir. Como una pandemia, casi literalmente estar desahuciado por tu peritonitis porque te explotó. Luego estos acontecimientos que nadie prevé que pasan y que sí pasan. Pero pues creo que lo único que dices es tengo que seguir, o sea, no puedo parar, o sea, no puedo. Hace poco mi maestro de actuación dijo que no podemos vivir de las nostalgias, tal vez podamos acudir a ellas cuando necesitamos recordar cosas, pero literalmente hay que continuar, hay que avanzar, y sí es muy complicado y muy, muy difícil, pero no es imposible. Entonces creo que el hecho de estar con las personas correctas y sentir el apoyo de mucha gente, para mí fue muy primordial para continuar. Y ya es el año pasado, el 2023, pues yo solito trabajando en Starbucks junté mi dinero. La escuela ofrecía unos talleres que se llamaban formación actoral, que son como que te dan un acercamiento a lo que pueda pasar o cómo son las clases, porque son muy diferentes a los de la UADY, porque son, al menos en la UNAI es más tiempo y en la UADY es menos tiempo, pero pues como que hay ese dualidad, porque en la UADY es como todo en la escuela,
y la UNAI es como todo en la escuela, no, perdón, en la UNAI es todo en la casa, porque te lo marcan allá y tienes trabajo extra que hacer en casa como corporal, memoria, ensayar literalmente para llegar a las clases. Y ahí conocí a muchos de mis amigos que actual los quiero con todo mi corazón porque me ayudaron mucho en el proceso. Y una de ellas estuvo en el castillo en el 2023. Ella hizo Merlina, fue la protagonista y yo no la conocía y ahí la conocí. Y ahora está en mi salón. Es como digo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a esto? O sea, como que hay cosas que dije, no me esperaba, como conocer a esta niña o que este niño me dijera, bueno, va, inténtalo. Que fue Jeffrey que me dio la oportunidad y estas otras personas que me dan consejos o lecciones que son muy diferentes. Incluso creo que en la escuela, por ejemplo en la UARI, que dicen, no es lo mismo estudiar que el campo laboral el real. Igual allá en teatro siento que es lo mismo porque la escuela está encaminada a algo que es como teórico, práctico, como los fundamentos para que tú entiendas, pero la realidad literalmente del show, de cómo se mueven las cosas es muy diferente. Y creo que estar bendecido por haber experimentado ambas cosas es como que me da una visión muy diferente a como, sí, solo soy estudiante, sí, pero pues tengo que darle el triple de ganas para que pueda salir adelante con eso. Estoy muy... me alegra mucho, de verdad. Gracias. Porque desde que te conocimos aquí en los cursos, aún así no perdimos como que esa No. comunicación, estuvimos constantes. Sí. Y sí vimos esas etapas que no supimos lo de la peritonitis, ¿no? Son cosas difíciles. Sí. Y al final del día, como tú lo dijiste, no se puede vivir de la nostalgia. Qué frase tan poderosa. Y sí, cuando lo dijiste me puse a pensar, pues sí es cierto, a veces como que recurrimos a ella, pero pues, tenemos que salir. O sea, tenemos que salir de ella, ¿no? Y todo indicaba que ibas a regresar a tu sueño en 223 y pasar un tema personal tuyo, lo de tu mamá, que es un tema muy fuerte para una persona, sí. Y aún así un adolescente que, vaya, se recupera y dice, vamos de nueva cuenta por ese sueño, es de verdad de admirarse, de aplaudir, y es una resiliencia brutal, gigantesca. Y sé muy bien, ahorita me estás contando lo que viviste cuando te paras en el escenario, es tu vocación, es de verdad lo que estabas persiguiendo y el destino está marcado para que conectaste y ahí estás. Literalmente. Oye, ¿y qué es como que lo que más te gustaría recibir de esto que estás estudiando, que es teatro? Felicidad y paz. O sea, creo que mayormente dicen que pues ocupas como el éxito, pero creo que el éxito lo decides tú. En lo personal creo que el hecho de que yo me levante y esté tranquilo con lo que voy a hacer al día siguiente o a lo que el destino me encamine a hacer como artista, como maestro, director o actor literalmente de tiempo completo, yo quiero levantarme feliz y estar en paz y amar lo que hago literalmente. Y yo disfruto ir mucho a la escuela, entonces no hay manera. Si tenga mucho o poco dinero, creo que mientras seas feliz, creo que lo demás sale sobrando. Y eres feliz porque vas a hacer lo que más sí. te gusta. Ahorita que nos estabas contando todo lo que pasaste para llegar a esa etapa, también me gustaría que me cuentes todo el proceso de selección, pero claro. Antes de eso, hay muchas veces que se nos cierran puertas por X o Y situación, ¿no? De que pues no decidimos quitarnos una carrera, o nos dan de baja, o no pasamos y pues se acabó esa licenciatura para nosotros. Pero ¿cómo logras desmenuzar o desenrollar ese hilo tan amarrado de decir, pues vaya, vamos por ese sueño? ¿Cómo logras cerrar esas etapas y vamos por lo otro? Porque es difícil, ¿no? Es difícil porque muchas veces, pues, siento que hay jóvenes que se quedan en ese de, pues ya se acabó, ya perdí 1, 2, 3 años, mejor me voy a trabajar, y ahí se queda. Creo que la frase que más resonaba en mi mente era la de mi abuela, que es la de hay más tiempo que vida. Entonces el tiempo sigue corriendo, el mundo aquí está, nos vamos a ir nosotros primero y él se va a quedar acá. Entonces, y el hecho de, por ejemplo, en algún momento de mi vida decir como ya fue y me empezar a trabajar, el literalmente ver qué tan complicado es el mundo laboral sin estudios hasta cierto punto, porque incluso estudiando no te garantiza nada, pero te da como una insignia de soy diferente a. Entonces el hecho de que tú desarrolles habilidades y seas el mejor en lo que haces, te da como otras
oportunidades. Entonces, conocer amigos que estaban en psicología, estudiando y trabajando, estudiar y trabajar, son como habilidades que o lidias con ese estrés o con la presión, porque literalmente siento que mientras mi maestra de redacción dice que mientras más creces nunca paran los problemas, sino que siguen aumentando como compromisos, las cuentas, las facturas, todo sigue creciendo, no disminuye. Y creo que el hecho de trabajar y estudiar y ver cómo es la vida de sin solo si no es solo soy estudiante, perdón, como que dije, y la frase de mi abuela fue como son carreras, no carreritas, entonces el tiempo es perfecto, entonces tenía que llegar y vivir lo que tuve que vivir. Primero trabajando, luego trabajando y estudiando y ahorita solo estudiando. Entonces, siento que nunca es tarde para continuar estudiando. Porque incluso en Facebook vemos a abuelitas que están en la prepa y es como admirable porque ellas siguen con su sueño. Y mis abuelos, que son con los que son mi mayor apoyo fundamental ahorita, pues me cuentan mucho que algunos por cuestiones familiares y así, mi abuelita solo terminó la primaria, mi abuelito solo la secundaria, pero porque él quiso, porque igual solo era la primaria, pero él decidió internarse en un internado en la playa, no me acuerdo por dónde, y él quiso terminar la secundaria y la terminó. Entonces eso creo que mis abuelos son como de admirar, porque han soportado catástrofes también igual que yo, y siguen de pie y siguen luchando, y creo que son mi mayor como orgullo y ver mi ejemplo a seguir de no tirar la toalla, de ser tan resiliente a pesar de lo que sea. Entonces, a pesar de tantas cosas, creo que nunca quise dejar de estudiar. Simplemente, pues la vida es muy complicada y hay que aprender a sobrellevarla y a trabajar con ella. Y no hay que renegar de lo que no tenemos. Simplemente agradecer por lo que tenemos y a base de eso, construir nuestro propio camino. Hoy sí te estás sacando unas frases porque la vida sí es complicada. Todos piensan que la vida es fácil, pero no. Mientras más se pone vas más avanzando, complicada. mientras más vas creciendo, mientras más vas aprendiendo, todo se pone más difícil. No, nunca viene hacia abajo, como bien decías. Estabas diciendo, adquirí ciertos aprendizajes y ciertas habilidades mientras trabajaba en Starbucks. Porque muchas veces, y quiero que nos cuentes qué adquiriste y por qué. Porque al final del día muchas veces piensan de que voy a trabajar a tal lugar y pues nada más voy por cumplir. Pero al final del día, en cada lugar que pisas, vas a aprender cosas nuevas que no sabes cuándo los vas a terminar utilizando en tu futuro. Sí. Bueno, creo que el trabajo que más me marcó fue literalmente Starbucks porque cumplí casi 3 años trabajando allá. De hecho, mi aniversario laboral en la marca era el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y creo que mis jefas, la primera me enseñó mucho a quitarme como ese, ay no, porque pues estoy chiquito, ay no, porque tengo 18, ay no, porque pues ajá. Y ella fue como, bebé, el mundo sigue, nunca vas a estar colgado de las faldas de alguien, por decirlo de alguna forma, o alguien va a ver que te cuide, porque en algún momento tienes que defender algo o defender a alguien. Por ejemplo, en este caso, que yo soy el más grande, pues a lo que sea que vaya a pasar, soy yo antes que mi hermana y mi hermanito, que en mi momento está pequeñito. Entonces como que en Starbucks desarrollé tantas habilidades como aprender a conocer café, cosas que no sabía, y el lidiar con el estrés de la atención al cliente, que podemos ver Starbucks como algo muy lindo, de que dices, ay, es el trabajo perfecto, pero pues es un trabajo más, o sea, hay que lavar cosas como si fuera una casa, es como tu casa también, hay que lavar baños, hay que limpiar trastes, y no solo es cobrar. Y hay clientes un poquito más pesados que cuando eres nuevo pues te asustas porque vienen gritando o te pagan con mucho dinero, no sabes dar cambio. Y al menos yo que intento como me pongo de reto mejorar cada día, trabajar allá fue como de el dilema primero del el menú. O sea, era un menú muy grande y no iba a poder. Y luego sí pude y así avancé con las siguientes posiciones, que era cobrar. Luego, a menos mi tienda, que era una tienda grande que tenía el área de los coches, que es el drive-thru, fue muy complicado entrar a esa parte porque ocupas mucha retención y el desarrollar el multitasking de te estoy atendiendo, pero tengo un alimento aquí, luego estoy sacando la otra bebida, luego estoy cobrando por acá y estoy pasando. Son muchas cosas que siento que a mí para este trabajo me ayudó mucho. Igual a conocer gente porque pues literalmente Starbucks casi, como dicen, no vende cafés, vende experiencias. Entonces creo que igual el hecho de llegar y decirle como, ay, buenos días, ¿cómo estás? Y así vas conociendo gente que se vuelve tu amigo.
Literalmente en mi Instagram tengo gente que se volvieron mis amigos porque eran clientes que yo conocía, que yo veía casi todos los días o así, y me regalan cosas en mi cumpleaños. O sea, es algo que agradecí mucho y gracias a eso de desenvolverme, de no tener tanta pena de decir, ay, bueno, ¿qué es lo peor? No va a pasar nada malo. Así que sí, hola, sacar plática, sacar chisme y ya. Literalmente cuando empecé a abrazar todo eso que me daba la marca, pues como que todo empezó a fluir mejor. Y hasta en algún momento pues ya fue como, hay que crecer también allá y ya no hay que ser el bebé de que todo le hacen. Y te tocaba ser papá o mamá de los niños nuevos que entraban, incluso si eran más grandes de edad que tú. Porque yo tuve un montón de hijos por allá. Y así de, cuando me fui todos mis hijos me lloraron, pero bueno. Y ves el lado opuesto a enseñar, como de tú tienes que, cualquier cosa que haga el bebé, tú lo tienes que dar la cara por él. Entonces como que te dan muchas esas habilidades de lidiar con un estrés gigante y creo que la gente que aún sigue allá y sigue entrando es admirable. Yo siempre digo que si van a trabajar allá, inténtelo, o sea, tu experiencia. Y vas a salir muy diferente, porque yo siempre era como, es que no puedo trabajar o no puedo estudiar. Y ya después dije, puedo hacer los dos y más. ¿Nos puedes contar algún secreto de Starbucks? Un secreto. Pues el menú secreto que sale en los reels de TikTok es una mentira. Solo nos dan dolor de cabeza a los que trabajamos allá. No lo pidas. No, sí, porque había pasado de que, ¿cuál es tu menú secreto? Y yo, no existe el menú secreto. Una vez me hiciste una recomendación y te juro que al día de... Bueno, nos hiciste una recomendación. Te juro que al día de hoy lo sigo pidiendo. La mejor bebida. La mejor bebida, de verdad. Sí, es que son bebidas que antes salían, que cuando entras, pues los chicos que tienen más experiencia te dicen como, ay, pues, si le pones esto, le pones lo otro, sabe mejor. Entonces como que tú igual como ocupas, como... Son bebidas base que le puedes agregar cosas, modificadores con el costo que es y sale 10 de 10. Y yo cuando la probé dije, está muy rica. Y sí veía que ustedes iban mucho a Starbucks y decía, una recomendación por allá. Y ya. A ver si te acuerdas de la recomendación. Era de shaken green tea con salsa de fresa. Sí. Sí. Pensé que no te ibas a acordar. Claro. Pruébenla. Es un shaken lemon green tea con salsa de fresa. La mejor bebida que puede existir de Starbucks. Sí. O sea, es que igual eso, la memoria, o sea, como ubicar al cliente de cara, de nombre, del pedido, o sea, ya sabes. A veces no lo ubicas a los clientes por nombre, sino como, es flat white 20 lactosado con jarabe de coco a 130. Así los empiezas a ubicar. Entonces tu memoria se vuelve a desarrollar brutal. Y al menos a mí, yo que estoy estudiando teatro, pues el hecho de aprenderte un libreto, un monólogo, lo que sea, pues ayuda mucho, al menos para mí. Entonces siento que fue un trabajo como un puente para desarrollar como muchas habilidades que me sirven ahorita en la escuela. ¿Qué es más fácil, aprenderse un libreto o un monólogo? Ay, yo diría que es que ambos tienen su grado de complejidad, porque el monólogo, a pesar de que solo eres tú, está largo. Depende de la duración, pero eres tú. Entonces tienes que cuidar mucho los trazos que haces. Y el libreto, pues, no solo puedes aprenderte lo que tú vas a decir, sino tienes que aprenderte literalmente la hoja para que tú ubiques el contexto y no estés a destiempo, porque puede pasar que si alguien no dice su línea o su parlamento, puedes entender el contexto y puedes salvarlo o meterte o improvisar. Pero si no te lo sabes, se vuelve una cadena, una bola. Entonces, ambos tienen su grado de complejidad. Oye, para que sea, digamos, una obra de teatro buena, que digas, uy, todos se levantaron y todos aplaudieron, ¿crees que es más importante el libreto o la interpretación? No puedes decir un poco de las dos. ¿Cuál? No. Tienes que elegir una. Yo podría decir que la interpretación, porque pueden haber muy buenos libretos, pero si no logra el artista o el actor en ese caso dar lo que quiere, o ejecutar bien la actuación, pues puede como ser diferente el resultado. Pero generalmente creo que los artistas, por ende, somos muy disciplinados y somos muy perseverantes, o sea, como que somos muy perfeccionistas, entonces no nos vamos a medias. Tenemos como ese dilema de que no hay nada a medias, es todo o nada, porque sabemos que de ese momento va a depender si continuamos o si nos siguen contratando, o si alguien nos vio en el público y nos puede llamar para otra cosa.
Entonces, casi usualmente... No hay momento para medias tintas. ¿Lo Ajá, das todo. Lo dejas todo ahí. ¿Siempre lo das todo o mejor retírate? Ajá. Sí, Qué y fuerte. sí, mayormente dicen en la escuela que si no te da nervios es porque no naciste para eso. Y sí, cuando tenemos exámenes o presentaciones sientes como ese cosquilleo en la pancita de, ya, es el momento, vamos a entrar. Y Es ya. como ahorita que estábamos, te dije, me siento nervioso. No sé por qué. Pero porque ya habías hecho, o sea, como esto. Y yo soy muy parlanchín, creo que te cohibí. Oye, ¿y cómo logras como que combatir estos nervios? Porque al final ya los nervios son naturales, son Ujú. normales. Y el miedo es normal y es natural. Pero en este caso, ¿cómo lo combates? Porque un hecho jamás lo puedes dejar de sentir. Pero ¿cómo? Yo, al menos de mi experiencia personal, yo me pongo a respirar mientras inhalo, hago cuentas como de 5 6 8 si me va calmando un poco. Y yo brinco. Yo brinco. O sea, como ese ejercicio de las burpees, Ujú. yo brinco un poco y como que mi cuerpo se llena de energía y lo voy sacando. Disminuye un poco los nervios, pero siguen allá. Y ya con las luces, el público y lo demás, y tus compañeros estando en la sintonía, pues como que empieza a fluir. Y se me pasa. Oye, Joel, y por ejemplo, nos estabas platicando que estabas creando como que tu propio personaje o tu alter ego. ¿Qué, qué ingredientes le estás poniendo? Am, ¿O cómo es? Cuéntanos. O sea, no estoy creando, o sea, como que la escuela te enseña cómo, cuando llega el momento. Entonces, por eso llega un proceso. Entonces, la carrera de actuación, de teatro, tiene como la materia de actuación varias divisiones, como indeterminación, que es como el cuerpo, y ahorita estamos como en la dramatización poética. Entonces, como darle palabra. Entonces, ahí va abarcando varias cosas. De hecho, en clase hace poco estábamos como el hecho de no sobreactuar y ocupar como recordar esas vivencias para darle un sentido a las cosas, como de no siempre hay que matar a nuestra abuelita para llorar, simplemente como recordar el dolor desde otra forma. Entonces, como identificarte más con lo que está pasando, no sé, si soy Felipe, lo que está viviendo Felipe, no lo que vivió Joel. Tal vez pueda recurrir a lo que Joel ya sintió para darle un sentido y una vida y una voz a Felipe. Entonces son como esos procesos, pero igual ¿Ese es nos- el proceso donde te enseñan a llorar? no, O sea, o sea, fue como un caracterizar ejemplo. emociones. Ajá, fue como un ejemplo, porque eso estábamos tomando, eso estábamos platicando en clase. Y pues sí, como que me hizo mucho sentido. Igual estábamos platicando mucho de los actores de método, que son como de pégame, golpéame o cosas así. Y así de, o sea, hay que como trabajar mucho en la imaginación, porque pues si nosotros no lo vemos, pues el público tampoco lo va a ver. Y al menos, por ejemplo, en el teatro es muy diferente, por ejemplo, hacer una película o una serie que hay como mucho juego de cámaras, de efectos y CGI literalmente. Y en el teatro es como que tú tienes que transmitirle al público que lo estás viendo para que ellos lo sientan y lo perciban. Entonces, ese era como ese proceso, no creando un alter ego tal cual, porque pues em, no tengo uno, creo yo, al menos mi mood señora, pero pues no. Entonces, ando como igual, aprendiendo. Ok, Joel. Oye, ¿y qué habilidades crees tú que tiene que tener una persona o un joven que quiere estudiar esta licenciatura? O que no las tenga, pero sí que las tiene que trabajar a lo mejor. Yo creo que la única que puede ser que es como la principal es la disposición, porque puedes tener el talento, puedes tener muchas cosas, pero si no tienes la disposición de estar desde cero aprendiendo las cosas, no, nunca vas a avanzar. Y de hecho en la escuela en los requisitos para entrar es como, dicen, se te va a hablar la disposición en el escenario, en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Porque con mi caso que no tengo una preparación previa desde pequeño, porque si me pongo si me comparo de alguna forma, que no debería ser, con una persona que tomó clases desde chiquito y hasta ahorita, puedes notar como la diferencia pero pues generalmente en la escuela nos dicen que el talento no lo es todo, porque ocupamos la disciplina, la constancia, el respeto a los demás y ser como más de mente abierta para cualquier tema y las opiniones que puedan surgir de otras personas, porque pues al menos en nuestro caso los ensayos no se pagan, entonces como el no jugar con los tiempos de las personas, ser respetuosos con esas cosas, nos da como un plus a eso. Y la disposición creo que es primordial para ser estudiante de teatro o estudiar teatro, no solo en una carrera, sino así sea un taller o una academia. Si no tienes la disposición no vas a poder avanzar porque puede ganarte como la egolatría y otras cosas.
que de verdad que hoy sí estoy tan sorprendido de esta carrera y estoy muchísimo más sorprendido de ti. De verdad, lo mucho que has crecido y Gracias. la experiencia que estás teniendo en tan poco tiempo. De verdad, es algo que me está sorprendiendo bastante. Joel, ¿puedes contarnos un poquito sobre el proceso de admisión para ingresar a la UNAI? Sí, generalmente creo que ya para febrero o abril aprox debe abrirse como la de este año. Inscríbanse, Se postúlense. inicia La travesía. La convocatoria, lo primero es la convocatoria. La travesía del artista. No solo de nosotros, sino de todos los demás. Sí, es un proceso bastante largo. Hay como la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es la que engloba como la entrevista con un maestro de la escuela que te pregunta cosas como de cultura general, de quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho, conoces autores, porque literalmente la escuela te ocupa leer mucho, que es como mis áreas de oportunidad, porque no soy una persona que esté habituada a leer tanto. Sí leo, pero no a gran escala. Y es como que lo que ando machacando, lo que ando trabajando. Si lees, que conoces, qué cosas ubicas del teatro, y como en mi caso, yo un día antes como buscando qué significa esto. Y ya después de ese ya vienen los exámenes como teóricos o teóricos de cultura general, como gramática, comprensión lectora, que fue el libro que tenía de los cursos, me lo leí para llegar a ese examen. Y el examen cultural de teatro, que generalmente la escuela te manda por correo un temario y tú a base de ese temario vas a leer o vas a investigar para tu examen, porque son como 2 partes. Después de eso viene el fin de semana de las pruebas. Al menos en mi caso fueron 2 días, que fue el primero, fue como todas estas nos dividieron por grupos, como éramos un montón, era como pasar y había que preparar una coreografía de al menos 2 minutos. La escuela te da 3 opciones para escoger un monólogo que tú estudies y lo presentes, y una canción a capela. Y yo creo que me acuerdo que escogí una de Mon Laferte, la de Mi Buen Amor. No me la sabía, pero era la única que podía cantar sin ahogarme. ¿Por qué? Porque Que la cante. No sé. Que la cante. No. Sí. Esa. Y ya te dan como... Se divide como por rondas. Hay el bloque 1, que es pasar. Al menos en mi caso fue como individual, que cada estudiante pasara con la maestra de anatomía y danza a ver tu coreografía, porque ahí te evalúan como la espacialidad y todo lo demás. Y luego está como el examen de actuación, que es como los maestros te van evaluando si tienes como no miras al piso, porque siempre tenemos como un ejercicio de caminar por el espacio, de sentir el salón y hasta dónde estamos yendo. Y los maestros, tú estás caminando, están dando indicaciones y te van vigilando. Y la canción, yo estaba aterrado con la canción porque yo no canto, pero la maestra que nos evaluó era una maestra de ópera, es mezzosoprano, entonces tiene un nivel de voz brutal y hasta en vocalizar. Entonces pensé que no le iba a pasar, porque al final me dijeron que me quede para intentar entonar, y me costó un poco de trabajo, pero lo logramos. Y creo que... O sea, son pruebas exigentes. Sí, sí. Y para todo eso, ¿te preparaste o no sé, ya sabías lo que venía? ¿Te medio preparaste o fue así de que vamos y a ver cómo sale? Yo, como te comentaba, en el 2023 que quería entrar, había una clienta que ella estudiaba en la UNAI, pero ella estudiaba danza. Su hermano estudió teatro y era amiga de mi supervisora. Y como que me dijo, ay, ella estudia en la escuela que tú me dijiste. Entonces yo una vez la vi, aparte que la traté mal la primera vez, de que señora, por favor, me está elevando el tiempo en el drive. Y ya luego cuando lo vi le dije como, oye, me dijo Diana, porque se llama mi amiga, que tú estudias en la UNAI, SAI, en ese entonces. Y dijo, sí, porque le dije, es que yo quiero estudiar teatro, pero la verdad casi no hay información en línea, o me pasa, entonces casi no había tanto, y no sé cómo es el proceso, cuándo son las fechas. A veces que la UARI, que por todos lados ves el proceso, ves en mil cursos, ves en mil todo. Y me dijo, ay... Que luego por cierto, por eso hacemos este podcast, para que todos conozcan todos los procesos de todo. Ok, pues sí, porque ocupa que todo el mundo sepa. Sí. Luego hay mucha desinformación. Demasiado. Y
Luego un día llevó a su hermano al Starbucks donde trabajaba y me dijo, ay, te lo presento, se llama John Riston, él estudia allá. Y le platiqué lo que quería. Me dijo, no, pues van a abrir, para febrero empiezan como los talleres como de herramientas actuales que se llamaban en ese entonces. Ahorita se llama Inducción a la Profesionalización Artística en el Teatro. Y le cambiaron el nombre. Como que son cosas que la escuela igual anda creando y impulsando o haciendo programas piloto para que la gente igual se interese en las carreras. Y me dijo que eran tal fechas y así. Y yo junté mi dinero, me inscribí y empecé a ir. Y pues como que ese taller te daba como los bloques, como historia del teatro, y las clases de anatomía, que es como el moverte, el conocer tu espacio. Después de esos, terminan esos bloques y luego vas con actuación y con voz. Entonces como que ya al final eso como que es como un previo a lo que podía venir en el examen. Porque yo no quería el examen tampoco sin saber qué pedo. Y ya cuando llegué, con mis amigos, literalmente ellos fuimos a, una amiga tiene un foro cultural que se llama La Marquesina, y pues literalmente tiene el escenario, las piernas, o sea, tiene muchas cosas que nos ayudaron mucho, sobre todo para los que somos inexpertos hasta cierto punto, porque ella ya hacía teatro, o sea, ya tenía mucha experiencia y como que nos dio tips, igual que su novio, que se llama Elmer. Igual fue como un poquito de coaching allá para que nos ayudara a darle como un plus a los monólogos. Y sí fue mucho apoyo entre nosotros. Y ya después de esa fase 1, que fue complicada, cansada, porque literalmente en la escuela me bañé. Llegué a las 8 de la mañana y me fui como a las 6. Ahí me la viví. Ahí almorzamos nosotros así en bolita. Y ya creo que al mes nos dijeron quiénes pasaban a la segunda ronda, porque era como el primer filtro. Y nos asignaban un grupo al azar, un equipo al azar, y te daban como el acto de una obra que tú tenías que montar. O sea, como que era la misma obra, dividida en 3 actos y éramos 6 equipos. Entonces cada equipo iba a montar una parte. Entonces iba a repetir porque éramos 6 equipos. Y nos teníamos que poner de acuerdo. Las indicaciones eran que no podíamos utilizar tantas cosas como escenográficas, sino con lo entre menos es más para ellos. Porque iban a evaluar como tu proyección de voz, tu atención y todo lo demás. Y ya tú tenías que ponerte de acuerdo con esas personas que no conocías. Y creo que naturalmente todos en la carrera somos muy parlanchines y muy de, ay, ¿qué onda? O no sé. Entonces estábamos platicando y así hicimos lo que montamos. Y de igual los maestros se vuelven el trabajo colaborativo porque pues creo que a nadie le gusta como un artista que es una diva porque pues, ay, no soy intocable, soy el más... no. Entonces hay que tener como esa humildad de decir, voy a aprender y si tengo algo que enseñar, pues te voy a ayudar también. Ni en el teatro ni en ningún lado. Literalmente. Y ya después de eso pasaron como 2 semanas y ya te decían si pasabas oficialmente o no. Pero sí es un proceso muy largo. A mí no sé de la UADY que solo es un examen, que es el Exani, y luego creo que son 1 mes o 2 meses para junio y que te digan que sí, entonces en agosto. Ese empieza como en febrero, el inscribirte, el pagar, el llenar tu folio, el mandar tu comprobante. Luego viene la fase 1 que es la entrevista, los exámenes multidisciplinarios y artísticos que son todos estos, del monólogo, la canción, la coreografía, y la fase 2 que es la última, que es la de montar eso. Y creo que cada año andan cambiando como los monólogos y las mecánicas, porque al menos por lo que sé, en mi año era montar el acto de una obra dividida en 3 partes. Pero en años anteriores era como les asignaban creo que una obra para ir a analizar de qué iba la obra, cuál fue como el desenlace, qué tanto, como que evaluar los personajes también. Entonces creo que la escuela igual se anda reinventando mucho cada día y anda dando más para que nosotros como alumnos podamos estar más, tener más herramientas para literalmente el mundo laboral, porque al menos en nuestro caso, como repito, es como sabemos que hay un no de por medio. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que luchemos y sacrifiquemos y nos disciplinemos para conseguir un sí. Pueden haber 100 nos, pero va a haber un sí. Entonces hay que luchar por ese sí. Pues digo que no damos las cosas a medias. Lo damos todo porque no hay más. O sea, ese lo damos todo. Puede ser que alguien nos vea y nos llame para algo, o así puede pasar. Y así fue como siguen pasando para muchos de mis compañeros, que algunos hacen actualmente teatro en fines de semana o ya hacen cosas con el gobierno, o incluso los maestros que ya tienen como más experiencia y un campo
un poco más de colmillo en ese momento de ya saber cómo vender el producto del artista o de la obra o algo, pues como de igual dan ese apoyo, ese empujoncito. Oye, Joel, y como que dentro de las clases, ¿qué onda? ¿Cómo son? Siempre es así de todo muy, muy movido, de estar así Mm, no sé, clases muy, muy, muy fuertes. sí, o sea, más que nada como trabajamos lo emocional tal cual, como personal. Y mayormente las clases son prácticas, o sea, las clases en el horario que tenemos más horas a la semana son las prácticas, que son tres, como acondicionamiento para la resistencia, la condición del cuerpo, la de anatomía del movimiento, que es como para conocer, saber, o sea, ubicar cómo se llaman los huesos y qué movimientos son, y la de actuación, que es como la principal, que es la que lleva más horas a la semana. Igual tenemos clases teóricas, que son como de historia del teatro, y una materia que se me había pasado a mencionar que es muy importante, que yo nunca había tomado clases de música y tenemos clases de música, o sea, de saber cuánto vale una corchea, una blanca, los tiempos, el pulso, el intentar leer un pentagrama. Entonces, como son cosas que yo nunca había visto, incluso ni en una academia había visto que de eso, a menos que te especialices en música. Tampoco es como que lo veamos a gran escala como un músico, pero sí es como para que ubiquemos el contexto del papel, porque a veces como creo que en quinto semestre o en séptimo hay teatro musical, entonces tienes que saber porque la canción va a venir en el pentagrama para saber en qué tono vas a dar la nota, no, y así tal cual. Entonces como que la escuela, la carrera te abarca mucho, te amplía mucho el conocimiento de varias áreas para cuando salgas. Porque así puedes ser maestro de teatro, puedes literalmente ser actor o igual cuando egresas, los dos modelos de titulación son la tesis, que es la común, y tienen como dos particulares que le dicen memoria, que es como hacer como... la tesis es muy grande, entonces como el menos hojas, no sé cómo ponerlo. O sea, la tesis abarca mucho, como los campos, la justificación y esas cosas. Y la memoria sí lo tiene, pero no es tan laborioso. O sea, como que nos dan la opción de... No son tantos requisitos para Ujú, nos dan la opción cumplimiento. de bitacorear como un momento en específico que te haya marcado como artista para que tú lo dejes plasmado en una memoria, pues se le dice memoria, para que otras personas si lo quieren consultar, pues lo dejan en la biblioteca de la escuela, pues lo vean también, porque tiene como casi el mismo em, estructura del documento, pero no lleva el mismo contenido porque es diferente. Igual está la opción de titularse por bitácoras, que esas nos las dicen nuestro primer día de clases, de primer semestre, que si tú quieres llevar una bitácora de todas las materias, de todas las clases, de todas las sesiones, y entregas todas las bitácoras hasta tu último semestre, exentas todos los demás. O sea, no haces memoria, no haces tesis. Y es una parte para titularte así, sencilla, pero pues son 4 años bitácoreano, es muy complicado. Las Qué bitácoras, fuerte, ¿no? sí. O sea, es muy sencillo, sí, pero pues es darle, porque pues igual le sirve a la escuela para saber cómo que cambian en su modelo de estudios y lo demás. De hecho, creo que no nos va a tocar a nosotros, pero hace poco fueron como a evaluar el proceso de estudios de la escuela, de qué tanto había que cambiar, porque creo que igual, como medicina que siempre se está actualizando, pues el área artística también tiene que evolucionar y estar en constante cambio. Entonces, ya le tocaba y fueron para todas las carreras para ver qué pueden modificar y qué pueden cambiar, y así están. Ok. ¿Y tú cómo piensas titularte? Ay, yo ¿Tienes memoria. idea? Yo Sí. memoria. No, o sea, siento que hoy por hoy, ahorita, no estoy tan animado a hacer una tesis, pero igual estoy empezando, soy en primer semestre. En bitácora, estoy... Hasta eso, nunca había llevado una bitácora. Mayormente en las clases de anatomía, en las de acondicionamiento, que son las prácticas, ocupan mucho las bitácoras, como terminas la clase y das tu reflexión de cómo te sentiste tú, qué fue lo nuevo que aprendiste, las palabras clave, em, lo que dijo el maestro, las tareas. Es como, o sí, literalmente la bitácoreas lo que te hiciste en la clase, valga la redundancia. Y, y al final de eso, pues ya aplican al final del semestre una reflexión más amplia de todo el proceso, porque aunque tengamos buena memoria,
algunos y otros no. Creo que eso, el regresar a algo que plasmamos en hoja y papel o digital, dependiendo cómo lo maneje cada persona, pues te da una opción de abarcar una reflexión más oportuna para la clase, y los maestros evalúan mucho eso, que seas muy reflexivo, porque al no ser como la escuela normal, de que el libro y tarea, o te vas a investigar esto y entregas lo que te piden, ahí es como quieren más, o sea, no, los maestros son muy buenos, tienen una gran trayectoria la mayoría, hay quienes igual están empezando, pero mis maestros con mayor trayectoria tienen como esa opción de yo soy tu maestro, pero tampoco voy a llegar y te voy a dar todo en bandeja de plata. O sea, tienes que hacer de tu mérito, rascar y buscar tú también. Y es lo que me pasaba mucho con mi maestro de investigación, que yo casi las materias esas como de investigar sí me gustan, pero si el tema me gusta. Entonces pues el maestro por allá se fue en la clase. Cambio, por ejemplo, en la prepa era como investigar no lo sé. La fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Y yo no quiero ser biólogo. O la medicina. O sea, cosas que no me interesaban y era como muy tedioso y muy cansado porque no te gusta. Y cambio el maestro se fue algo que te guste, que algo que te interese, y pues te saca un poco más, te da te llega por donde tú puedas aprender mejor. Y más que nada, como que todos somos como muy autodidactas, trabajan eso porque pues los maestros son guías, no son la verdad absoluta de todo, porque pues igual en algún momento pues vamos a ser compañeros, porque incluso los maestros hay quienes no nos dicen alumnos, nos dicen colegas, porque en algún momento pasaremos a ser compañeros de reparto en el escenario, o incluso creando un proyecto o una obra para algo. Entonces como que los maestros se enfocan mucho en despertar ese de bebé, ya no eres un niño de 18, o tal vez sí lo tienes y hay que trabajar en madurar ese pensamiento de creador, porque siempre hay que estar creando, o sea, siempre hay que estar creando de todo, o sea, todas nuestras clases como crear cómo vamos a hacer el ejercicio, cómo nos vamos a despertar, o sea, todo lo que hagamos es crear, siempre estamos creando todo. Oye, Joel, y por ejemplo, ahorita estás diciendo, dijiste, en algún momento vamos a ser compañeros de reparto y todo, pero están las clases y además tienes que hacer prácticas o tienes que ir a trabajar, tienes que hacer servicios, o sea, ¿qué tantas otras cosas tienes que hacer además de tus clases para poder terminar toda la carrera? Bueno, al menos en ese momento aún no estamos en el, creo que quinto o sexto semestre, son cuando empiezan las prácticas y los servicios sociales, y hay como varias opciones como los demás en hacerlos en instituciones públicas. Te dan un número de horas, eso aún no lo sé porque no he llegado a esa parte, pero sí lo tocaron un poco en la inducción de segundo semestre. Para los que ya llegaron, hay que buscar dónde hacerlo, las horas que se firman, si se hace servicio social. Y igual está la opción de hacer el servicio social en la escuela. La escuela tiene como hay algo que se llama caja negra, que es donde montan o hacen conferencias actual, que antes no había. Entonces, estar como de apoyo en la iluminación o gestionando como el agente que entra puede formar parte de tu servicio social. Entonces, como que la escuela igual te brinda muchas oportunidades o lugares para que tú igual puedas hacerlo. Y las prácticas profesionales, eso es lo mismo. O sea, cuando llegue el semestre, los maestros te van a decir dónde, o sea, como opciones, pero igual tú puedes buscar cómo ir a una escuela. Mientras sea un lugar sin fines de lucro, puedes hacer las prácticas o el servicio. Ok. Oye, por ejemplo, el tema de inglés en el teatro. Sí lo llevamos, pero es como más personal. O sea, porque literalmente nos marcan lecturas a veces y las lecturas están en inglés. Entonces, más que nada es como más de apoyo entre alumnos de, entiendo esto, traduzco esto, o yo me sé esto, y ahí no es una materia como tal, lo cual fue una de las razones por la cual se hizo el estudio hace poco, de si lo incorpora a la malla curricular de la escuela. Porque como son más que nada están enfocados en lo práctico, en todo lo que nos va a ayudar, pero igual con el tema de que el inglés hoy en día es una herramienta igual muy importante, están pensando como en agregarlo. Aún no es una realidad porque aún están estudiando el plan, las mallas de todas las carreras, pero puede ser una posibilidad porque, al menos en mi generación, muchos pues se preguntaban por qué no hay inglés, porque casi en todas las escuelas hay inglés. Entonces sí, pero pues todos andamos como en cursos, hay quienes ya tienen sus certificados de Cambridge, entonces
ahí nos apoyamos como siempre, siempre dándonos la mano entre nosotros. Y eso es lo que enfoca mucho la escuela, que seamos compañeros, que nos cuidemos entre nosotros, porque pues literalmente el mundo real, artístico, a veces es muy complicado y a veces puede ser un poco tóxico. Pero hablando de desde mi experiencia en la escuela, ha sido muy linda. De hecho, compañeros de semestres más avanzados siempre se acercan como, hola, ¿qué tal? Y te platican y así. Pero pues te prepara mucho para cuando vaya el mundo real. Oh, y eso quería preguntarte igual, ¿cómo es la relación con compañeros más grandes y con compañeros de otras licenciaturas? O sea, ¿existe conexión o casi Sí, no? o sea, la escuela antes estaba dividida en varias sedes, entonces era muy complicado que las escuelas colaboraran para crear cosas. Entonces ya el año pasado fue como ya oficial de que todas las carreras estuvieran en un mismo edificio y ya fue más fácil. Pues está enfrente danza, está enfrente cine, entonces ya no es, está aquí a 3 cuadras, a 40 cuadras, o está aquí a 10 minutos en Uber. Porque antes la sede de teatro estaba por Paso de Montejo y la de danza estaba por Bellas Artes, por el Centenario, entonces era como moverse mucho. Y ahorita hace poco, antes de que iniciáramos el primer semestre, crearon un proyecto que se llamaba Tierra, que fue la colaboración de todas las licenciaturas de música, de danza y de teatro. Crearon ese proyecto por el 20 aniversario de la universidad. Entonces ya actualmente ya se está gestionando mucho que haya mucha colaboración, porque incluso el año pasado es la primera generación de la licenciatura en cine, que igual es como un proceso diferente al mío, pero pues igual no pueden grabarse siempre ellos. Entonces como que a veces cruzan enfrente y dicen como, oigan, tengo que grabar esto, alguien me apoya, y pues es apoyarnos y apoyarnos, porque a veces en los cortos pues nos ayuda como, pues si se publica en algún lado y alguien lo ve, pues te pueden llamar, y su trabajo de ellos también como la dirección, su visión como director, igual se está impulsando mucho eso, que nos apoyemos mucho entre nosotros. Qué padre. La verdad, me está Sí, gustando mucho esa universidad y es una universidad que tuvo mejoras. sí, Tuvo muchas mejoras, no solamente educativas, sino también tema de infraestructura. dura. O sea, ahorita está preciosísima. Cuéntanos cómo es, qué tanto hay exactamente tu licenciatura. En mi licenciatura con 4 salones prácticos, que son como salones gigantotes, con piso para que podamos andar descalzos, porque siempre andamos Qué moviéndonos. padre. Quisiera ir a la universidad a andar descalzo. Siempre nos piden ir con ropa cómoda, que es como pants y camisa holgada, porque siempre estás en el Todo lo piso contrario a mi universidad. de Tenías fajada. que ir en camino. Sí. Sí, y yo voy en chanclas, o sea, de que, ¿por qué me voy a molestar ponerme tenis si me los voy a quitar cuando llegue? Entonces yo voy en chanclas con calcetines, porque pues en la mañana hay frío. A veces voy en pijama, pero sí, Qué algo que nos padre. piden es como el color negro, como la ropa de trabajo, que siempre sea negra, o colores neutros como blanco o gris, porque es como, no, al tener como estampas o dibujos, como que te distrae visualmente. Y más que nosotros tenemos como la vista por todos lados, eso como que distrae a veces. Y como estamos empezando, los maestros siempre enfocan mucho eso. Igual eso es como un pequeño em, evalúo de los maestros de qué tan disciplinados es por ahí con las indicaciones. Porque a veces pareciera que no, pero todo lo que dicen o todo lo que piden es una evaluación de los maestros para ver cómo te desempeñas, si eres disciplinado, si eres limpio. Eso sí, la higiene en la escuela es algo que se trabaja mucho, porque pues en acondicionamiento, en anatomía, en la actuación estamos sudando. Entonces uno pues tiene un olor corporal. Entonces en la escuela hay regaderas para que tú te bañes, seas limpio, aseoso se dice, y para que luego cuando subamos a las clases teóricas, que son como en un salón más cerrado con el clima, con el maestro de historia, no estemos minando el salón con olores no agradables. Entonces la escuela impulsa mucho eso. Qué padre, de verdad. Nunca me imaginé, o sea, ya hasta me dio ganas de estudiar teatro, te lo juro. O sea, qué padre. Y, por ejemplo, ya que terminas la carrera, como que bueno, tú estás empezando, estás en los Ujú. primeros semestres, pero con base a lo que te han platicado tus compañeros de generaciones más altas, como en qué se pueden enfocar o qué pueden hacer. Yo creo que más que nada depende de la persona, depende igual también los recursos, el apoyo o el camino que hayas llevado a lo largo de la carrera, porque reitero, hay compañeros que ahorita están
en el Mérida Fest. Hoy y mañana están estrenando una obra para pequeñines interactiva que se llama La Legión de los Enanos. Y son como cosas que pues los maestros los ven o hacen casting y los llaman para hacer pruebas. Entonces ya empiezan a generar como un historial, un currículum. Entonces hay quienes quieren dedicarse más a la investigación del teatro y buscan becas. Y hay, la escuela igual te propicia mucho a los intercambios. De hecho, en ese semestre nos dijeron si queremos, podríamos intentarlo, pero ya cuando lleguemos a sexto semestre. O sea, hay que gestionarlo desde mucho tiempo antes para que buscar los convenios, las materias. Entonces, ya hay quienes, por ejemplo, quizá tengan más recursos y puedan viajar y darse sueño sabático, no hacer nada, pero depende mucho y lo que quieras. Por ejemplo, hay compañeros que solo quieren dedicarse a la dramaturgia y ya creo que en cuarto semestre, me parece, si no estoy mal, hay como talleres de dramaturgia. Entonces, una vez que terminamos, no es terminar, es el inicio de lo que sigue. Entonces, hay quienes de una se quieren meter a la maestría en arte. Entonces, depende mucho. Yo en mi caso me gustaría, espero que sí, decreto que sí, sería como irme a Ciudad de México a tocar puertas porque es lo que nos toca, igual que otros compañeros. Pero ya más que nada es el destino o el camino que nos encarrila cada uno de los artistas en ese sentido. Incluso los de danza o los de cine. O sea, terminamos pero no terminamos. Empezamos a luchar por nuestro sueño aún más. Pero ya con conocimientos. Qué padre, Joel, de verdad. Me da mucha alegría poder haber platicado contigo. Y ya para ir como que terminando la plática que tuvimos hoy, ¿hay algún punto que te gustaría tocar? ¿Hay algo que todavía no hemos platicado? Creo que abarqué mucho, dije mucho. No, abarcaste de verdad muchísimas cosas que queríamos conocer. Sí, creo que yo me gustaría cerrar con el tema de la disposición, no solo para mí en el área de teatro, sino para todos mis compañeros y para quienes vean esto. Creo que el tema de si lo quieres y te apasiona, inténtalo. Así no seas teatro, sea otra carrera, inténtalo, que nunca dejemos eso. Tal vez pueda venir una tempestad, otra pandemia, esperemos que no. Todo lo que pueda venir. Si tenemos ese sueño hay que intentarlo, no importa el tiempo que sea. Como me decía mi abuela, hay más tiempo que vida, entonces nunca hay que dejar de soñar, nunca hay que dejar de intentar. Y en mi caso, nunca dejar de ser resiliente, porque quizá tengamos contextos diferentes, muchas personas, realidades diferentes, pero la mayoría tenemos como las mismas dos piernas, dos ojos, incluso a los que no, y ellos son un claro ejemplo de que incluso estando en silla de ruedas o siendo videntes pueden lograr cosas. Si nosotros que estamos completos, ¿por qué no? O sea, quizá el camino pueda ser más pedregoso que un camino fácil para alguien que tenga recursos, pero no deja de ser importante. O sea, el chiste es intentarlo y nunca quitar el dedo del renglón y ponerte una meta y un enfoque tal cual. Al menos en mi caso era como llegar hasta acá. Y en terapia sí era como de que todo lo que dije que iba a hacer ya lo había hecho. Entonces a crear unos nuevos objetivos a dónde llegar. En terapia dije quiero entrar a trabajar en Starbucks, quiero tener solvencia económica, quiero comprarme un teléfono, quiero pagar esto y ya lo había logrado. Entonces es cuando empieza el sentirte vacío. ¿Y ahora qué sigue? Pues es botarlo todo, poner algo nuevo y continuar a base de ello. Y creo que ya estoy logrando lo nuevo de mi lista. Solo me falta viajar, que eso no lo he hecho. Espero hacerlo pronto. Y ya tendría que volver a empezar a hacer otra lista. Pero pues eso, yo me iría con nunca dejar de intentarlo y ser resiliente a pesar de todo. Y hablarlo. Porque siento que si uno se guarda las cosas y no las dice, no puede saber qué tanto apoyo hay afuera. Porque incluso con las cosas que me pasaron, hubo mucha gente que me apoyó mucho y gracias a ellos, estoy donde estoy ahora y los llevo en mi corazón. Y creo que con esta palabra me quedo de este podcast y de este lugar, que es saudade, que en la escuela nos las enseñaron, que es como una nostalgia linda, porque a veces recuerdas cosas, pero siempre nos asemejamos a la nostalgia, que es algo triste, algo feo. Y a veces recordamos cosas y dices, ay, lo recuerdo, pero no soy triste, solo lo recordé y me dio alegría. Pero en la escuela nos enseñaron esa palabra y ha sido mi palabra con la que cerré el 2024, perdón. Y con eso, con eso me quedo, con eso doy. Joel, de verdad te agradezco de todo corazón que hayas venido con nosotros. Ay, a mí por volver. Hace mucho que quería volver y no volvía. Hace mucho tiempo que estamos ahí platicando, que de repente nos encontramos y algo. Y de verdad
que estés de nueva cuenta aquí, que nos cuentes todo lo que has pasado y que nos cuentes cómo te está yendo y que yo vea de verdad que estás disfrutando lo que estás haciendo. Es algo muy bonito y sobre todo por alumnos tan valiosos. O sea, año con año tenemos alumnos muy buenos, muy valiosos y que de verdad tratamos de no perder la pista y tú eres uno de ellos. Y que de verdad a mí en lo particular me da mucha alegría que estés disfrutando, que estés siendo feliz y que estés cosechando todo ese éxito, porque el éxito al final ya es subjetivo y yo siento que sientes que tienes el éxito y para mí te has tenido el éxito porque eres muy feliz en lo que estás haciendo. De verdad te agradezco el tiempo, espero que en unos meses estemos grabando un segundo capítulo para que nos cuentes aún más y nos traigas más frases y más experiencia, porque sé que lo vas a tener, ¿sí? Y que en unos años grabemos otro y que nos cuentes la travesía. También te está yendo. Agarro. Así que Joel, de verdad muchas gracias por todo. Igual. Fue un gusto tenerte aquí y no sé si quieres compartir algo de tus redes, no sé, es que te sigan. Ay, sí, síganme los seguidores, por favor. Antes que nos sigan en TikTok como en Estados Unidos. Estoy en Instagram como Joel Cuesta _ y así salgo en todas las redes sociales. Ay, Joel Cuesta _ así estoy en todas las redes sociales. Bueno, y pues nosotros estamos en TikTok, Instagram y Facebook como @cursos.up. En YouTube estamos como Universitarios en Proceso y en Spotify y Amazon Music estamos como Sueños y Procesos. Este fue un muy buen capítulo y nos vemos hasta la siguiente. Joel, muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Bye, gracias.